sea el Señor para siempre. Una vez más dando gracias a Dios por permitirme estar frente a su púlpito y poder compartirle su palabra. Vamos a orar primeramente para que sea Dios el que abra nuestros corazones. Padre mío, Dios Todopoderoso, una vez más aquí estamos, Señor, creyendo que tú vas a hablarnos una vez más por tu palabra, pero reconozco, Señor, y reconocemos que en todo el mundo, que los seres humanos siempre pecamos. Perdónanos, Señor, porque nos arrepentimos y nos apartamos en el nombre de Jesucristo. Te pedimos que nos laves con tu sangre, que tu presencia y tu palabra una vez más pueda hablarnos al alma, al corazón, y que podamos entender que tú eres un Dios santo, un Dios puro, un Dios perfecto, un Dios lleno de amor y de misericordia, que no quieres que ninguno de los que creen en ti se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Por eso te damos la gloria, la honra y la alabanza, y nos ponemos en tus manos, Señor, para que esta palabra no regrese vacía, sino que dé el fruto por el cual tú le envías a cada uno de nosotros. Y lo declaramos por fe, en el nombre de Jesús tu Hijo amado. Amén y amén. Gloria a Dios. Rápidamente vamos a Lucas capítulo 18, versículo 8. Lucas capítulo 18, versículo 8. Y leemos en el nombre de Jesucristo: Os digo que pronto les hará justicia, pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Si el Señor viniera hoy día o viniera mañana, ¿cómo nos hallaría? ¿Cómo lo hallaría usted que está escuchando? ¿Cómo me hallaría a mí? ¿Haciendo su voluntad? ¿Viviendo en fe? Porque Él dice que viene por un pueblo, por un hombre o una mujer que esté en fe, que esté, en otras palabras, obedeciendo a lo que Él manda. Por eso dice, cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? El título es, si viniera hoy, ¿cómo te hallaría? Vamos a ver qué dijo, cómo nos quiere hallar para empezar el Señor. Si Él viniera, ¿cómo nos quiere hallar? Vamos a Lucas capítulo 12. Alabado sea el Señor. Lucas capítulo 12, versículo 40 al 48. Vamos a ver cómo nos quiere hallar. Santo es para siempre el Señor. Lucas capítulo 12, versículo 40 al 48. Vosotros pues, también estad preparados, porque a la hora que no penséis, el Hijo del Hombre vendrá. Entonces Pedro le dijo, Señor, ¿dices esta parábola a nosotros o también a todos? Y dijo el Señor, ¿quién es el mayordomo fiel y prudente, el cual su Señor pondrá sobre su casa para que a tiempo les dé su ración? Bienaventurado aquel siervo al cual cuando su Señor venga le haya haciendo así. En verdad os digo que le pondrá sobre todos sus bienes. Mas si aquel siervo dijera en su corazón, mi Señor tarda en venir, y comenzare a golpear a los criados y a las criadas, y a comer y a beber y embriagarse, vendrá el Señor de aquel siervo en un día en que no espera, a la hora que no sabe, y le castigará duramente, y le pondrá con los infieles. Aquel siervo que, conociendo la voluntad de su Señor, no se preparó ni hizo conforme a su voluntad, recibirá muchos azotes. Mas el que sin conocerla hizo cosas dignas de azotes, será azotado poco. Porque a todo aquel a quien se le haya dado mucho, mucho se le demandará, y al que mucho se le haya confiado, más se le pedirá. Bendito sea el Señor para siempre. Aquí el Señor Jesucristo, hablando por un misterio, por una parábola, nos está indicando cómo nos quiere hallar. Pero esto el hombre, el predicador, si no es revelado por el Espíritu Santo, no va a saber lo que está diciendo. Nos está diciendo que nos preparemos porque Él nos quiere hallar haciendo algo. Y aquí está dejando las funciones no solamente para los creyentes, sino también para el líder, al pastor o el anciano. Alabado sea el Señor, el que está encargado ¿de qué? De pastorear las ovejas, de apacentarlas. Primeramente está diciendo que esta parábola está dirigida a todos los que creen, porque Él nos quiere hallar haciendo algo, y son dos cosas principales que Él nos quiere hallar haciendo en estos momentos, si Él viniera hoy día o mañana. Primeramente, dice que al hombre de Dios, que lo ha puesto por fiel, lo ha puesto por ser prudente, en su casa. Habla del líder, del pastor, del de qué, no sé, de la persona anciana que está encargado de las ovejas, lo ha puesto por fiel a que dé el alimento o la ración a su tiempo debido. Yo le pregunto y digo, hermanos, una persona fiel, un mayordomo es alguien que sirve y dice que es fiel. A ver, vamos a un ejemplo, ¿quién es fiel? Para que diga por qué lo puso sobre un ministerio. Santo es para siempre el Señor. 1 Timoteo capítulo 1, versículo 12, el ejemplo de Pablo. Si un siervo del Señor ha sido levantado por Dios para que dé el alimento a las ovejas a su tiempo, tiene que ser fiel. No lo dice la persona, lo dice la palabra. 1 Timoteo capítulo 1, versículo 12. Doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús nuestro Señor, porque me tuvo por fiel, poniéndome en el ministerio. Alabado sea el Señor. O sea que una persona fiel es alguien que Dios la le ha puesto por ministro. Y aquí nos vamos a dar cuenta si verdaderamente el hombre que está a cargo de una iglesia es fiel o no es fiel.
Porque acá está diciendo qué es lo que quiere hallar en el siervo que ha puesto en una iglesia. Si no está cumpliendo con lo que el Señor va a decir, entonces no es un hombre que Dios ha levantado. Lo ha levantado el hombre o se ha levantado solo, pero que cuando el Señor levanta a un hombre, un mayordomo, un siervo, sea pastor o sea líder, anciano, lo levanta porque es fiel y es prudente. Y Dios lo ha puesto para que cuide su casa y le dé alimento a las ovejas o a la iglesia, una ración espiritual a su tiempo. Alabado sea el Señor. Y mire qué dijo Pedro, 1 Pedro capítulo 5, a ver si es verdad. ¿Cómo es que nosotros tenemos que, los que estamos a cargo de ovejas, tenemos que alimentar a nuestro rebaño, o al rebaño del Señor, perdón, a las ovejas que son de Cristo, que Él ha ganado por su sangre? 1 Pedro capítulo 5, versículo del 1 al 3. Ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada. Apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están bajo vuestro cuidado, sino siendo ejemplo de la grey. Alabado sea el Señor. Aquí Pedrito nos está hablando a todos los que somos ancianos, los que estamos a cargo del cuidado de las ovejas del Señor Jesucristo, nos ha puesto, dice, bajo su casa o en su casa para dar alimento en su tiempo, la ración en su tiempo. Y aquí dice que tenemos que apacentarlos. Ahora la pregunta es, ¿3 veces a la semana, 2 veces a la semana, 1 vez a la semana o todos los días? ¿Personalmente o por internet o por YouTube? Vamos a ver, hermano, vamos a descuidarnos un poquito acá. Cuidando de ella. Yo pregunto y digo, Señor, una persona, un pastor, un líder, un anciano, ¿puede cuidar a las ovejas por internet, por televisión, por YouTube, por WhatsApp? No los puede cuidar porque no los está viendo, solamente está hablando. Ahí tenemos que ver. Dice que tenemos que nosotros apacentarlos cuidando de ellos, o sea, tenemos que verlos cómo están, qué les está pasando. Cuando un pastor va a una granja o un corral, a un redil, un pastor humano, lo primero que va es cuenta sus ovejas, a ver cuánto estaba en el redil. Yo tengo 20 ovejas, va y cuenta. Si falta una, está buscándola con su linterna por todo lado, porque tiene que cuidar sus ovejas. Son sus ovejas, si tengo 20, 20 tienen que estar. Y si una está enferma en el corral, la saca y la cuida y la alimenta y la venda. ¿Por qué? Porque ama a su oveja. No va a dejar que el lobo se arrebate o que venga un animal y se lleve las ovejas. Las tiene contadas. Y si alguien está enferma, la cuida, la cura, para que siga siendo su oveja. Un pastor, de parte del Señor, dice, para que dé alimento a su tiempo o la ración a su tiempo, tiene que cuidar, tiene que apacentar. O sea, tiene que darle su pasto, su palabra todos los días y cuidar, ver cómo están. Si hay alguna enferma espiritualmente, si hay algún problema en la oveja, si hay alguna duda, incredulidad, si hay algo, si el enemigo está atacando, el pastor o el líder, el anciano, tiene que estar cuidando, viendo a las ovejas todos los días, para ver que no estén sufriendo algún daño. ¿Quién se lo dice? Pedro está hablando acá. Y vamos a ver qué dijo Pedro en Hechos capítulo 5, si es todos los días de apacentarlos, no, porque apacentar es dar de comer la palabra del Señor. Vamos a Hechos capítulo 5 a ver si es verdad. Pedro mismo lo está diciendo cómo debemos apacentar. Alabado sea Dios. Hechos capítulo 5, versículo 40 al 42. Y convinieron con él y llamando a los apóstoles, después de azotarlos, les intimaron que no hablasen en el nombre de Jesús y los pusieron en libertad. Ellos salieron de la presencia del concilio gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre. Ajá, y todos los días. Escuchen muy bien lo que están escuchando, y todos los días. No dice excepto cuando haya pandemia, COVID-19, no dice excepto cuando haya algo, no, y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. Estaban apacentando, por eso Pedrito estaba hablando que los ancianos y el anciano tenían que apacentar la iglesia de Dios, cuidando de ella, verificando personalmente qué es lo que está pasando, qué es lo que no está pasando en sus almas, en sus vidas. Y lo hacían todos los días. Físicamente iban por el templo y por las casas. ¿Por qué iban por las casas? Porque les habían prohibido que prediquen la palabra en el nombre de Jesucristo. ¿Por qué? Por eso están escuchando acá, dice que no hablar en el nombre de Jesús. Les prohibieron, les intimaron que no hablasen. Hoy en día, ¿qué están diciendo, hermanos? Hoy en día las autoridades están buscando que no se no se reúnan en las casas. Pero alguien dijo por ahí, ¿es necesario obedecer a los hombres antes que a Dios? ¿Por qué cree que Pedro lo azotaron? ¿Por qué cree que a los apóstoles los azotaron? Porque estaban predicando en contra de lo que el hombre estaba diciendo.
Acá hay una misión para nosotros, los que somos predicadores. Si Dios nos ha puesto en su casa para apacentar, para cuidar a la iglesia, tenemos que cuidar sus almas. Y para cuidar sus almas tenemos que ver su cuerpo humano, cómo están andando, qué frutos de la carne o qué frutos del espíritu. Tenemos que estar viendo cómo está atacando Satanás. Por eso que los apóstoles no solamente estaban en los templos, sino también estaban por las casas, verificando, cuidando el rebaño. Por eso Pedro es el que está enseñando que tenemos que apacentar y cuidar de las ovejas, la iglesia. Y para cuidar tenemos que ir por las casas. Y todos los días, vuelvo a repetir, versículo 42, y todos los días. Ojo que le estaban prohibiendo, como hoy en día se está levantando el gobierno, y no dijo que está mal. Ellos, porque no conocen a Dios, se cuidan físicamente por las cosas que están pasando. Pero ¿dónde estamos los pastores verdaderos, los hombres de Dios que Dios nos ha puesto sobre su casa? ¿Vamos a estar aceptando lo que dice ellos o vamos a hacer lo que dice el Señor? Nosotros nos sujetamos, hermano, en base a lo que Dios dice, porque quien creó la autoridad es Dios. ¿Y quien estableció las leyes es Dios? Romanos 13 dice que Dios puso las autoridades y las leyes las puso Dios, sino que el hombre empezó a poner leyes fuera de la voluntad del Señor. Por eso nosotros no nos podemos sujetar fuera de la ley de Dios, porque iríamos en contra de lo que Dios está diciendo. ¿A quién le hacemos caso? Por eso los hombres de Dios vamos a seguir predicando en las casas. ¿Por qué? No nos vamos a reunir cantidad de gente, pero vamos a estar por las casas predicando, porque nosotros somos responsables de las almas. Por eso que le prohibieron acá a Pedro y a los apóstoles que no prediquen, que no enseñen, que no visiten por las casas y enseñen en ese nombre. A ver, vamos a ver si es verdad. Bendito sea el Señor. Versículo 27 de ese mismo capítulo 5. Versículo 27. Alabado sea el Señor. Versículo 27 al 29. Cuando los trajeron, los presentaron en el concilio y el sumo sacerdote les preguntó, diciendo, ¿no os mandamos estrictamente que no enseñasen en ese nombre? Y ahora habéis llenado a Jerusalén de vuestra doctrina y queréis echar sobre nosotros la sangre de ese hombre. Respondiendo Pedro y los apóstoles, ¿qué dijeron? ¿Es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres? ¿Es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres? La pregunta es esa, hermanos. Todo hombre de Dios no se puede sujetar a la autoridad terrenal si está en contra de la voluntad del Señor. Porque ahí se ve los hombres que Dios ha puesto, los verdaderos hombres que Dios ha puesto y nos quiere hallar así, es que tenemos que seguir apacentando y cuidando de las ovejas, porque Él nos ha encargado las ovejas. Y por más que el gobierno y las personas digan no, ellos pueden cuidarse físicamente porque no tienen a Dios, no creen en Dios, pero nosotros tenemos que seguir apacentando y cuidando, como dice el Señor, porque es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Pero el problema es que estos pastores que Dios no ha levantado, o líderes, o ancianos, supuestamente, humanamente, tienen miedo. ¿Por qué tienen miedo? Porque tienen temor al COVID, tienen miedo a lo que está pasando. Por eso tampoco se justifican con la ley que ha puesto el gobierno para decir no salgamos. Pero Dios sabe que tienen miedo y no quieren apacentar ni cuidar a las ovejas. Y van a dar cuenta. ¿Por qué el Señor dice quién es el mayordomo fiel que ha puesto sobre su casa para que a su tiempo dé la ración? Esos son los hombres verdaderos que están apacentando y cuidando todos los días a las ovejas. Porque no quiere que se pierdan. Cuando venga el Señor nos quiere hallar haciendo eso. A los predicadores dar apacentando y cuidando todos los días en las casas. Porque no se puede por las iglesias ahorita, está prohibido. Pero se puede hacer por las casas. ¿Vamos a responder o no vamos a responder? A ver, vamos a Hebreos 13:17. Por eso dice que nos quiere hallar así. Hebreos capítulo 13, versículo 17. Bendito sea Dios. A ver si es verdad. Obedecer a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta, para que no lo hagan para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no es provechoso. Vamos a dar cuenta, todos los hombres, los ancianos, los que somos pastores, encargados de ovejas que Dios nos ha puesto bajo su cuidado, tenemos que apacentar y cuidar de ellos en estos momentos que Satanás está destruyendo el mundo. No tenemos lucha contra sangre ni carne. No son personas, los demonios y Satanás gobiernan este mundo y utiliza al gobierno y a las personas que tienen cargo para prohibir que nos reunamos los cristianos. ¿Y Dios quiere hallarnos qué? Haciendo lo que Él está diciendo, no lo que dice un hombre. Pero los seres humanos no entienden eso, que la guerra no es física, es espiritual. Ellos están combatiendo humanamente el COVID, pero nosotros estamos combatiendo un enemigo espiritual que no quiere que estemos juntos, que no quiere que congreguemos, que no escuchemos la palabra. Porque si no escuchamos la palabra, si no estamos congregando, el hombre de Dios no va a poder ver cómo los está atacando Satanás para que desviarlos de la fe. Y si viene el Señor, se quedan. Por eso los hombres verdaderos que Dios va a encargar, ha puesto en la tierra, dice que nos va a demandar a nosotros, nos ha confiado ovejas.
y nos quiere hallar apacentando y cuidando todos los días. No dice esto cuando venga pandemia o COVID. ¿Cuánto más cuando vemos estas señales que están pasando, que el Señor viene pronto y debemos apacentar y cuidar todos los días? Así el gobierno diga que no, tenemos que ir por la sombra, tenemos que estar por escondidas, tenemos que entrar a las casas y seguir predicando y apacentando a la iglesia que Dios nos ha puesto al cuidado. Si no lo hace ese hombre que no es de Dios, tiene miedo, tiene temor, ya está descalificado, va a recibir su recompensa. ¿Por qué? Porque no está haciendo lo que Dios ha dicho. Si lo ha puesto bajo su casa, bajo el cuidado de las ovejas, tiene que apacentar y cuidar. Todos los hombres estamos haciendo eso. Por eso el que habla también está todos los días, 4 o 5 casas, predicando la palabra todos los días. Alabado sea el Señor. Ahora para los creyentes, Lucas capítulo 12. ¿Qué dijo a los creyentes? No solamente a los pastores, a los ancianos, a los líderes. Lucas capítulo 12, versículo 47. Aquel siervo que conociendo la voluntad de su Señor no se preparó ni hizo conforme a su voluntad, recibirá muchos azotes. Aquel siervo, o sea, todos los que escuchan la palabra, todos los que están en el camino del Señor, que conociendo la voluntad del Señor no se preparó ni hizo conforme a su voluntad, recibirá muchos azotes. ¿Cómo vamos a prepararnos para hacer su voluntad? Mire qué dijo el Señor en la palabra, Hebreos capítulo 13. Él ha establecido todo y sabe cómo vamos a prepararnos y cómo vamos a hacer su voluntad. Pero si no leemos la Biblia o el pastor, el encargado, no les enseña, usted no va a saber cómo tiene que prepararse para hacer su voluntad. Hebreos 13, 20, 21. Y el Dios de paz que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno, os haga aptos en toda obra buena, para que hagáis su voluntad, haciendo Él en vosotros, Él, Jesucristo, en vosotros lo que es agradable delante de Él, ¿por quién? Por Jesucristo, el cual sea la gloria por los siglos de los siglos, amén. O sea que el Señor dice que nos va a hacer aptos en toda buena obra para hacer la voluntad de Él. ¿En quién? En Jesucristo. ¿Y cómo nos hace aptos? Él ha establecido algo, porque el Señor nunca te va a mandar a hacer algo si es que no te va a ayudar a que tú puedas poner por obra lo que te está mandando. Él dice que tienes que prepararte para hacer su voluntad. Algo tienes que hacer. Y Él dice que ya nos va a hacer aptos. ¿Qué? Él dice que ha creado algo en nosotros que nos va a ayudar a ser aptos para toda buena obra. A ver, vamos a Efesios capítulo 2, versículo 10. ¿Qué es lo que Dios preparó para ser aptos? Y para ser aptos para toda buena obra. Efesios 2:10. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Ahí está. Las cuales Dios preparó. ¿Cómo te vas a preparar? Ahí está. Ya creó el Señor para buenas obras en Cristo Jesús. Preparó Dios de antemano para que anduviésemos en ellas. Eso quiere decir que Dios ya nos creó como en la medida de Cristo Jesús para buenas obras, las cuales preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Aquel siervo que conociendo hoy en día esta palabra, diciendo ahora cuál es su voluntad, Dios quiere que usted y yo estemos pegados espiritualmente al Señor Jesucristo, escuchando su palabra. ¿Por qué? Porque en Cristo Jesús, dice, ya hemos sido creados para buenas obras, porque ya preparó de antemano para andar en ellas, pero en Cristo Jesús. Si tú no estás congregando, si tú no estás escuchando la palabra, si tú no estás haciendo preguntando al hombre de Dios qué problemas tienes para que te esté diciendo qué consejo del Señor para que puedas vivir como dice el Señor, ¿quién nos está guiando? ¿Quién nos está cuidando? ¿Y quién nos está hablando? Porque Dios nos habla por su palabra, por el hombre de Dios. La Biblia está en misterios, en revelaciones, la Biblia está en parábolas, no lo va a entender la oveja si es que todavía no obedece al Señor. Por eso han levantado hombres que estén aptos, fieles, prudentes, para que estén dando la ración a su tiempo todos los días a las ovejas, para que las ovejas salgan de la ignorancia y puedan hacer las buenas obras que Dios ha creado en Cristo Jesús y que nosotros anduviésemos en ellas. Pero si no estamos escuchando la voz, si no estamos siendo pastoreados todos los días, ¿cómo estamos andando en buenas obras? Si no conoces cuáles son las buenas obras que Dios ha preparado de antemano para que andes en ellas y que puedas ser apto. Vamos a analizar una de ellas y es la principal. Si en esto estás perdido, hermano y hermana, escucha bien lo que dice la palabra, no lo digo yo. Esta es la obra más principal que Dios nos ha mandado a hacer porque somos ovejas. Él es pastor de las almas, no es pastor de tu carne. Él quiere que hagamos obras que Él ha preparado de antemano. Una de ellas y la más principal, vamos a Hebreos capítulo, bendito sea el Señor, 10. A ver si es verdad o no. Él dice que ha preparado obras de antemano para que anduviésemos en ellas. ¿Para qué? Para hacer su voluntad. Hebreos capítulo 10, santo es para siempre el Señor. Versículo 23 al 25, es bien conocido. Dice, mantengamos firme sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió.
y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las ¿qué? Buenas obras. ¿Dónde? No dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Escúchame, hermano y hermana, amigo y amiga, si escuchas este mensaje. Te está hablando bien claro que no debemos dejar de congregarnos, porque cuando estamos viendo que aquel día se está acercando, por las señales Mateo 24 está pasando estos tiempos finales. Hay hambre en la tierra, hay peste, estamos en la peste en todo el mundo. No es lo que estaba pasando hace 10, 15, 20, 30 años. Nunca ha habido peste en todo el mundo, nunca ha habido hambre en todo el mundo. Había en países, había en países, en ciudades, nunca en el mundo entero. Ahora hay terremotos, hay peste en todo el mundo, hay escasez, la maldad se ha multiplicado. Se está predicando la palabra por todo el mundo, se han levantado falsos predicadores por el YouTube, por el Face. Se están levantando predicadores conforme a sus propias concupiscencias. Se está cumpliendo las profecías finales. Es ahora cuando más debemos congregar, mientras más debemos escuchar la voz de Dios, mientras más debemos estar juntos. ¿Para qué? Dice, para exhortarnos. Si tú no estás congregando, oveja, ¿quién te está exhortando que tienes que orar? ¿Quién te está exhortando que tienes que leer la Biblia? ¿Quién te está exhortando que tienes que amar a tu hermano? Que tienes que no estar en ira, en cólera, que no tienes que tener celo, no, que no tienes que tener ganas de vengarte, que no debes enojarte, que debes amar a los hermanos, así te hagan algo. ¿Quién te va a exhortar? En tu casa, ¿quién te va a decir? Si tienes familia que no son creyentes, te van a decir, no leas, vamos a comer, vamos a bailar, vamos a tomar. Entras en temor, entras en miedo por las cosas que están pasando, porque no estás congregando. Él dice que ha preparado obras, buenas obras de antemano para que anduviésemos en ellas. Y una de ellas es que no debemos dejar de congregar, porque aquí es donde nos estimulamos al amor y las buenas obras. Aquí un hermano te ve que estás débil en la fe, te dice, siga adelante, Cristo tiene un propósito contigo, Él te ama, ya va a llegar. Aquí viene alguien con desánimo, acá le escucha la palabra y la palabra lo levanta. Aquí los mismos maduros, hombres espirituales, empiezan a decir, sigamos adelante, sigamos orando, vamos a ayunar. Nos estimulamos al amor a Dios y las buenas obras, pero cuando estamos congregando. ¿Pero quién crees que no quiere que congregues? Satanás. Él no va a permitir que congregues. Por eso utiliza esos falsos predicadores para que prediquen por el YouTube y ellos mismos ni siquiera cuidan a las ovejas, porque también tienen miedo. Y dejan las ovejas que están en su casa con temor y miedo, escuchando la palabra y creen que eso manda el Señor. El Señor no dice que excepto cuando haya COVID, debe dejar de congregar. Todo empieza por el hombre que Dios ha puesto. El hombre verdadero de Dios está predicando por las casas todos los días, porque el día se acerca y las ovejas deben congregar. Si es una iglesia cantidad de almas, se tienen que ubicar por grupos. En una casa 3 o 4 familias, en otra casa 3 o 4 familias, y así se va predicando el hombre de Dios por todas las casas. ¿Para qué? Para que las cuide las almas, porque Dios va a pedirle cuenta, y las ovejas tienen que buscar congregar. Y si su pastor no quiere congregar, usted búsquese un hombre que les predique la palabra, porque el Señor dice que cuando venga quiere encontrar a un cuerpo, no quiere encontrar a un cuerpo descuartizado. Un cuerpo, la pierna, la cabeza, los brazos, la oreja, ¿están juntos o están separados? Él viene por un cuerpo. Jesucristo es la cabeza, nosotros somos un cuerpo. Y el cuerpo tiene que estar junto todos los días. ¿Por qué? Porque Dios quiere ayudarnos con la palabra, edificarnos, exhortarnos, reprendernos. Él quiere que transformar nuestra alma. Pero si no estamos congregando, el enemigo nos va a llevar a que la carne se levante y empecemos a andar en temor y miedo como están viviendo todo el mundo. Por eso dice que una de las obras que Él ha creado de antemano para andar en ellas es que no debemos dejar de congregar. Así que si tú no estás congregando, apresúrate, porque te está hablando la palabra que ya el día está cerca. ¿Cuánto más cuando ve lo que está pasando? Todavía en tu casa dices, estamos en tiempos finales, ¿y por qué no congregas? Si no está diciendo, excepto cuando haya pandemia o COVID, no dice que no congregues. Dice, ¿cuánto más debes congregar cuando ves que aquel día se acerca? Pero no toman en cuenta. Por eso dice que en esta profecía, dice el Señor, o en esta parábola que tú la quieras tomar, dice bien claro que los siervos que Dios ha puesto van a estar dando la ración de antemano, la ración exactamente todos los días para el alma, y va a estar cuidando el rebaño, y las ovejas tienen que buscar congregar. El hombre de Dios no lo va a forzar, porque es voluntario, no es por la fuerza. El que cree tiene que congregar, no debe estar aceptando lo que está pasando, debe seguir creyendo al Señor, porque el día se acerca, y no debe dejar de congregar para que nos consideremos al amor y las buenas obras, y exhortémonos unos a otros, dice. En tu casa, ¿quién te va a exhortar? En tu casa nadie te va a exhortar, te van a decir, sigue tomando, sigue bailando.
No te ponte lejía, ponte jabón. Alabado sea el Señor. Y como no quieren, ¿por qué no quieren? No escuchan la palabra. La mayoría de cristianos han entrado en temor y miedo. Ahora la carne les está gobernando. ¿Por qué? Porque el que escuches la palabra tú por el internet, por el YouTube, no tampoco no está mal, pero no puedes. ¿Sabes por qué? Porque hay un mandato de Dios que dice, aquel siervo que conociendo la voluntad de su Señor, conociendo, ahora que sabes que no debes dejar de congregar, no lo haces, vas a recibir muchos azotes. No dices esto cuando haya COVID. Peor cuando ves que está pasando, tú debes buscar congregar. Porque el Señor quiere que no dejemos de congregar, porque son las obras que ha puesto para hacer, amar a Dios y seguir amándonos unos a otros. Pero si tú no congregas, aún te estás en temor. No me digas que no, por más que estés escuchando un predicador por la internet, es igual, estás con temor y miedo. Y mira qué dice el Romanos capítulo 8. Y aquel que tenga temor y miedo, no está guiado por el Espíritu Santo. Alabado sea el Señor. Romanos 8, 14 al 16. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud, escucha muy bien. No habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor. Si tienes temor, ¿a quién vas a engañar? Dios sabe lo que tienes en tu corazón. Tienes miedo, temor. Sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos, Abba Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. El Espíritu da. ¿Eres un hijo? No. Sí, anda a la casa del Padre. Anda, escucha la palabra. Anda, congrega. Escucha a Dios. El Espíritu Santo no te va a decir, escóndete en tu casa, ten miedo, ten temor. ¿O sí? Dios no nos ha dado, según de Timoteo 1:7, Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y dominio propio, para seguir congregando, para seguir escuchando la voz, para exhortarnos al amor y las buenas obras como hermanos. Somos hermanos, debemos estar juntos. Bendito sea el Señor, porque el que tiene temor no se deja guiar por el Espíritu Santo, sino por su carne. Y cuando hay temor, vamos a recordar 1 Juan 4:18, no lo digo yo, vamos a la palabra, cuando hay temor, hay castigo. 1 Juan 4:18, en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Aquí vienes que no tienes a Dios, porque el perfecto amor es Dios, y donde está Dios, ese perfecto amor echa fuera el temor humano, porque si tú tienes temor todavía, Dios no está gobernando tu vida, no te está guiando, porque el Espíritu Santo es Dios es amor, y si Dios está ahí con su perfecto amor, echa fuera el temor. Y sigues congregando y sigues amando a Dios y exhortando y sigues estando junto con los hermanos. Pero si tienes temor, estás guiado por tu carne. Y todavía Dios no puede guiarte. ¿Por qué? Porque Él no guía la carne, Él guía el alma y el espíritu. Porque dice que el Espíritu da testimonio a tu espíritu que eres un hijo de Dios. Tienes que congregar, tienes que estar firme, escuchando la voz y exhortante y amando a tus hermanos unos con otros. Alabado sea el Señor. Y los que tienen temores porque están guiados por la carne y piensan en su propia carne. Vamos a Romanos capítulo 8 otra vez. Y los que están en la carne piensan en las cosas de la carne. Por eso no quieren sujetarse, ellos no quieren congregar. Romanos 8:5. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. ¿Usted cree, hermano y hermana, si usted está con temor y miedo en su casa, escuchando un predicador por el YouTube, por el internet, eso le agrada al Señor? ¿En qué momento? El Señor está mandando no dejar de congregar cuando estamos viendo que estamos en señales del fin, porque el día se acerca que viene el Señor. ¿Cómo te va a hallar? Él dice, si viene el Hijo del Hombre, ¿va a hallar fe en ti o no? Respóndete. No le vas a echar la culpa al pastor. Tú puedes reunirte con los hermanos y empezar a leer la palabra y empezar a invocar al Señor. Porque la Biblia dice en Mateo 12, 18, 20, a donde 2 o 3 congregados en mi nombre, ahí estoy yo en medio. Necesitas congregar porque Dios lo manda. Él no viene por una iglesia con nombre, Él viene por gente que está reunida, congregada, buscando leer su palabra y conocer a Dios y apartarse del pecado en cualquier parte del mundo. Si tu pastor no quiere hacerlo, reúnase usted y cumpla con el mandato. Es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres, dijo Pedro. Porque es un mandato de Dios. Si el hombre te está enseñando a tener miedo y temor, ese no es de Dios. Va a recibir su castigo a su tiempo. Por eso dice que cuando tú estás guiado por tu carne, no te dejas guiar por el Espíritu, porque piensas en las cosas de la carne y la carne tiene miedo y tiene temor al COVID. Por eso no te puedes sujetar a la ley de Dios, no quieres congregar. Le haces caso a un hombre antes que a Dios. Y no agradan a Dios, porque sin fe
es imposible agradar a Dios, hermano. Bendito sea el Señor. La segunda cosa por el cual Dios nos quiere hallar haciendo, no solamente para el pastor y para las ovejas, ahora la segunda cosa a nivel general que Él nos quiere encontrar haciendo, Romanos capítulo 6, versículos 17 y 18. Alabado sea el Señor. Romanos 6, 17 y 18. Pero gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados, y libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de la justicia. Nos libertó. Éramos esclavos de los demonios del pecado y nos libertó. ¿Para qué nos libertó, hermanos? Ahí viene toda la confusión y todo el problema. Porque si tú estás en tu carne, tú no eres libre todavía. Dios nos ha hecho libre ¿para qué? Gálatas 5:13. Por eso no quieres congregar, por eso estás con temor, por eso estás con miedo. Por eso no cumples tampoco con esto. Gálatas 5:13. Porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión ¿para qué? Para la carne tiene miedo, tiene temor, la quiere tomar, bailar, la no quiere congregar. Si no servíos por amor los unos a los otros, ¿cómo te vas a servir? ¿Por internet, por YouTube, por teléfono? Tienes que servirte físicamente, por eso el Señor dijo, no dejar de congregar, porque tenemos que estimularnos al amor y las buenas obras. ¿Cómo? Cuando nos servimos, cuando nos soportamos y perdonamos en la iglesia, cuando nos preocupamos unos a otros. Lea la iglesia primitiva, Hechos 4:32. Hechos 2:46, 47, eran un solo sentir, los que habían creído estaban juntos, los que habían creído estaban juntos, en la persecución estaban juntos. Y todos compartían las cosas que tenían según su necesidad, estaban juntos. No dice que tenían miedo de lo que estaba en la persecución, estaban juntos. Porque esa era la orden de Dios, que no debían dejar de congregar. Y hoy en día, mire, cuando usted está utilizando la libertad para ocasión de su carne, está encerrado en su casa, con miedo al COVID, con miedo a las personas, con miedo a lo que dice el gobierno. ¿Y Dios qué? ¿Y Dios qué? Así te metan preso, así te maten. ¿Qué dijo Jesús en Mateo 10:28? No temáis a los que matan la carne, pues el alma no pueden matar. Temed a aquel que puede destruir tu cuerpo y el alma en el infierno. ¿A quién tienes temor? ¿Al hombre o a Dios? Yo tengo temor a Dios, no al hombre. Por eso sigo predicando y voy a predicar hasta que venga el Señor, todos los días. Porque es un mandato. Él me va a pedir cuentas a mí por las ovejas. Si las he apacentado todos los días, si las estoy cuidando todos los días. Necesitan el maná, el pasto, el afresco espiritual. Pero tenemos que hacer. Y ustedes tienen que, fueron libres ¿a qué? Para congregar, para que servirse por amor unos a otros. Si no lo estás haciendo, estás pecando. Y Dios está mirando quién lo está haciendo, quién no lo está haciendo. Vamos a Hebreos 6:10. Él lo está haciendo y lo está mirando. A ver si es verdad, si Dios es injusto. El día que nos juzgue, ahí va a darnos cuenta, hermano. Hebreos 6:10. Porque Dios no es injusto para olvidar. Él no olvida, está mirando vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre. ¿Qué haciendo? Habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. ¿Está mirando? ¿Quién está sirviéndole a su nombre? ¿Cómo? Sirviendo en la iglesia a los santos y sirviéndoles aún. ¿Tú no estás sirviendo a tu hermano de tu casa? Nada, ni por teléfono. Dice que tienes que servir ahí en la iglesia. Como mujer, como predicador. Darle una palabra de aliento, abrazarlo, compartir su necesidad, ayudarlo con economía, con víveres. Algo tienes que servir a los hermanos porque eso es lo que él manda el Señor. Pero eso lo vas a hacer cuando estés congregado, cuando estés dentro de la iglesia, no dejando de congregar. Porque en libertad fuimos rescatados no para la carne, sino para servirnos por amor unos a otros. Es un mandato del Señor. No dijo esto cuando haya pandemia. Alabado sea el Señor. Por eso que si tú no lo haces, tú no estás en la luz. Porque el que obedece estos mandatos está practicando la verdad y sale a la luz. Estás en tinieblas, mi hermano, mi hermana, si no lo estás haciendo. Mire que dice Juan capítulo 3, versículo 21. Jesucristo mismo lo estaba hablando por Juan. Alabado sea el Señor. Juan capítulo 3, versículo 21. Mas el que practica la verdad, has escuchado lo que tienes que hacer, mas el que él practica, o sea, el que lo obedece, el que lo hace, viene a la luz. Para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Si tú no practicas la verdad, sigues en tinieblas. Porque mira el versículo 20, porque todo aquel que hace lo malo, o sea, no quiere obedecer a Dios, aborrece la luz y no viene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas. Si tú no lo escuchas, no obedeces esta palabra de congregar y servir por amor, y escuchar la palabra, exhortarte y estimularte a las buenas obras, entonces tú no vas a practicar la verdad. Vas a aborrecer la verdad porque no lo quieres hacer. Quieres hacer lo que tu pastor o el hombre que está encargado de tu iglesia te dice. Escóndete en tu casa y de ahí recibe la palabra por YouTube. Eso no dice el Señor.
Aborreces la verdad, pero si tú la practicas, la obedeces, vienes a la luz. Y si hace manifiesto que lo que estás haciendo es hecho por Dios, no por ti, ni por mí, es por Dios, dice. Son hechas en Dios, porque Él te da el poder para que lo hagas, para que te congregues, para que tengas fe, para que tú no tengas temor y miedo, porque el poder de Dios hace que tú vivas en paz y en gozo y con tranquilidad y con paciencia. Alabado sea el Señor. Y si tú no practicas la verdad, estás en tinieblas. Y en Dios no hay tinieblas. Primera de Juan capítulo 1. A ver si es verdad. Primera de Juan capítulo 1, versículos 5 al 7. Y este es el mensaje que hemos oído desde Él, de Jesucristo. Y os anunciamos, Dios es luz. No hay ningunas tinieblas en Él. Ojo, si tú no obedeces un versículo de estos 3 que hemos leído, uno no lo obedeces, estás en tinieblas. En Dios no hay ningún poquito de tinieblas. No hay. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas porque no obedecemos, mentimos y no practicamos. Porque no practicas lo que estás escuchando hoy día, vas a seguir en tinieblas. Y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz, o sea, practicamos lo que estamos escuchando, como Él está en la luz, tenemos comunión unos con otros. Vuelve a repetirlo. Tenemos que estar siempre juntos, escuchando la palabra, exhortarnos, arrepentiendo, estimulándonos al amor y buenas obras para servirnos amor unos con otros. Ahí dice, tenemos comunión. No dice esto cuando haya pandemia, no dice esto cuando haya el coronavirus, no dice cuando haya terremoto. No, tenemos que seguir en comunión unos con otros. Y la sangre de Jesús nos limpia de todo pecado. Ahora la pregunta es, hermano y hermana, si Jesús viene, lo que estás escuchando, ¿cómo te va a hallar? ¿Haciendo esto? ¿O te halla en tu casa escuchando predicador por internet, por YouTube? ¿Crees que te vas a ir con Él? ¿Crees que te vas a salvar? Él está ordenando algo acá. Si tú lo crees, practícalo y vienes a la luz. Pero si no le crees y le crees a un hombre que está escondido en su casa con temor y miedo, que también va a recibir castigo, vas a ser castigado con Él, porque Dios no manda eso. Él bien claro dice que cuando venga, Él nos quiere hallar haciendo así. Y para terminar, Lucas capítulo 12, versículo 46 al 48. Jesucristo mismo lo dijo, mire que dijo, porque nos ha confiado y nos ha demandado y nos ha hecho conocer su voluntad esta tarde. Lucas 12, 46 al 48. Vendrá el Señor de aquel siervo en el día que éste no espera y a la hora que no sabe, y le castigará duramente y le pondrá con los infieles. ¿Dónde crees van a estar los infieles? Aquel siervo que conociendo la voluntad de su Señor no se preparó ni hizo conforme a su voluntad, recibirá muchos azotes. ¿Crees que tú, porque estás en tu casa escuchando mensajes por internet, te vas a recibir qué? ¿Un abrazo del Señor o azotes con los infieles? Ahora conoces su voluntad. Ahora tienes que prepararte, porque si no vas a recibir muchos azotes. Mas él que sin conocerla hizo cosas dignas de azote, será azotado poco, porque a todo aquel a quien se le haya dado, ya se te dio conocimiento, mucho se le va a demandar, y al que mucho se le haya confiado, los hombres que predicamos, los que estamos a cargo de las ovejas, más se le pedirá. Si el Señor viene, Él me va a recompensar, porque estoy cuidando su rebaño, no es el mío, las ovejas son del Señor. Y como hombre de Dios y como pastor o como líder, como encargado, tengo que apacentarlo todos los días. No a la fuerza. Yo les digo a los que creen, tienen que buscar congregar. Y todos, gracias a Dios, todos quieren congregar. ¿Quieren qué? Escuchar la voz de Dios porque no quieren tener temor y miedo. Quieren esperar al Señor como un cuerpo, no como un cuerpo descuartizado. Porque en Filipenses capítulo 3, versículo 10 dice que los perros son los mutiladores del cuerpo, los que no quieren juntar a la iglesia, los quieren dividir. Entonces nosotros tenemos que congregar juntos para estimularnos al amor y las buenas obras, porque es un mandato de Dios, porque aquel día se acerca y Dios nos va a encontrar. Si no se haya haciendo así, yo como predicador predicando y como los hombres de Dios en todo el mundo predicando todos los días en las casas, y las ovejas escuchando y considerándose y estimulándose al amor y las buenas obras y sirviéndose por amor unos con otros, nos vamos. Porque si no, Él nos va a pedir cuentas a todos. Y cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Usted respóndase solo. Vamos a orar. Padre mío, Dios Todopoderoso, una vez más te damos gracias, Señor, por tu palabra y gracias por tu presencia. Y perdónanos, Señor, si todavía no estamos cumpliendo con estos mandatos. Tú nos quieres hallar haciendo así, mi Señor, conforme a tu voluntad. Nos arrepentimos y nos apartamos en cualquier parte del mundo, Señor, cuando hay alguien que no esté cumpliendo con este mandato. Ten misericordia y ayúdanos a poner por obra este mandato, Padre mío. Queremos tener fe en el momento que tú vengas y estar congregando todos los días para servirnos por amor unos a otros y considerarnos al amor y buenas obras. Ayúdanos en nuestra debilidad para poner por obra esta palabra
y ayúdanos, Señor, dame la fuerza y el poder, el dominio propio para poder seguir adelante hasta que tú vengas. Y una vez más, Señor, te pedimos que tu presencia nunca se aparte de nosotros. Creemos que tú nos has sellado, que tú nos tienes, Señor, siempre viendo todos los días según lo que tu voluntad, y nos estás ayudando en nuestra debilidad humana para poder seguir adelante en este camino precioso, porque el día de tu venida está cerca, Señor. Por eso nos ponemos en tus manos todos los días y declaramos por fe una vez más que esta palabra no va a regresar vacía, sino que va a dar el fruto por el cual tú le has enviado a cada uno de nosotros. Y declaramos también, Señor, que nosotros y nuestra familia te serviremos para siempre. Y lo declaramos por fe. En el nombre de Jesús tu amado. Amén y amén. Gracias, Señor. Bendito sea tu nombre.